Había una vez un pequeño pueblo escondido entre las colinas escarpadas de Andalucía, un rincón casi olvidado por el tiempo, donde el sol ardía con furia en las largas tardes y el viento susurraba secretos entre los olivares. Este pueblo, llamado el Puerto Verde, era hogar de familias humildes que trabajaban la tierra y cuidaban de sus animales, soñando con días mejores, aunque la sombra de los poderosos terratenientes acechaba sin cesar. Juan Serrano nació una noche tormentosa, en medio de una lluvia que parecía arrasar con todo lo que encontraba a su paso. Su madre, Dolores, dio a luz sin ayuda en la pequeña casa de piedra que el padre de Juan había construido décadas atrás. El niño vino al mundo con los ojos abiertos, observando un mundo ya marcado por la injusticia y la lucha. Desde muy pequeño, Juan mostraba una fuerza inusual, pero también una sensibilidad que solo quienes sufren pueden conocer. La familia Serrano era de campesinos, pero gente honesta y trabajadora, respetada y querida por el pueblo. Su padre, don Mateo, siempre les enseñó que el orgullo y la justicia eran la riqueza verdadera, aunque estuvieran rodeados de la pobreza material. Sin embargo, ese mismo orgullo los convertiría en enemigos mortales para quienes gobernaban esas tierras con puño de hierro. Los terratenientes, encabezados por el cruel marqués de Almadena, miraban con desprecio a los Serrano. Cada año aumentaban las cuotas, subiendo los impuestos y amenazando con desalojar a quienes no podían pagar. El pueblo se sumía en una tristeza callada, pero el corazón de Juan latía con una furia creciente, aunque todavía no comprendía del todo quién era ni qué camino tomaría. Una tarde de verano, cuando Juan apenas tenía 12 años, la tragedia golpeó sin aviso. Soldados armados llegaron al pueblo llevando órdenes del marqués para confiscar las tierras de la familia Serrano. En medio del llanto y el miedo, don Mateo intentó razonar, pero un disparo certero lo silenció para siempre. ¡No!, gritó Juan, mientras la sangre de su padre manchaba el suelo. La rabia se encendió en él como un fuego incontrolable. A partir de ese momento, Juan sabía que su vida no volvería a ser la misma. La semilla de la venganza fue plantada en su alma joven y fértil. La madre de Juan, debilitada por la pérdida, no pudo evitar que el pueblo se resquebrajara en 1000 pedazos. Los amigos y vecinos temerosos se alejaron o fueron también castigados. Juan quedó solo, al cuidado de su hermana menor, Ana, prometiendo que algún día haría justicia con sus propias manos. Con el corazón endurecido, Juan comenzó a observar a sus enemigos. Aprendió sobre sus hábitos, sus guardias y sus patrullas. Su infancia se transformó en un entrenamiento silencioso, y mientras trabajaba en los campos durante el día, en las noches planeaba su venganza. Los primeros años fueron de paciencia y dolor. La tristeza lo acompañaba constante, pero la idea de justicia le daba fuerza para seguir adelante. Su cuerpo crecía y con él también su determinación. Juan se convirtió en un joven ágil y astuto, capaz de escabullirse en las sombras y moverse entre las montañas sin ser visto. Conoció a don Esteban, un viejo bandolero retirado que también había sufrido por los mismos abusos y que vio en Juan algo más que un simple muchacho. Bajo su tutela, aprendió a usar el filo de la espada y a disparar con precisión. Más importante aún, Esteban le enseñó que la venganza no era solo matar, sino luchar por la dignidad y la libertad. Una noche, cuando la luna iluminaba tenuemente la sierra, Juan y Esteban atacaron la primera caravana que transportaba oro desde la hacienda del marqués. Sin prisa pero sin pausa, sorprendieron a los guardias, sorprendiendo con su valentía y estrategia. Fue un golpe simbólico, un aviso claro de que alguien luchaba ahora desde las sombras. Pero como toda historia de bandoleros, el camino estaba marcado por el duelo y la traición. Cada victoria llamaba la atención de más enemigos, y los escuadrones del marqués comenzaron a buscar a Juan con fiereza. Su nombre empezó a correr en rumores entre las aldeas. El Serrano,
el vengador de los desposeídos. No fue solo la violencia lo que hizo grande a Juan. Su capacidad para ganar el respeto de los pueblos oprimidos hizo que una red de aliados se formara alrededor de él. Campesinos, gitanos y exsoldados descontentos se unían a su causa, aunque sabían que quien se enfrentaba al marqués se enfrentaba también a la muerte. La historia de Juan el Serrano está llena de noches frías, de sacrificios y de una lucha incansable contra el poder. En carne propia sintió la traición de quienes alguna vez consideró amigos y el peso de las despedidas. Pero nunca dejó que el odio lo consumiera por completo. Siempre creyó que su lucha era por un mundo más justo. Antes de continuar con este recorrido por la leyenda de Juan, te invito a suscribirte y activar la campanita. Déjame en los comentarios qué sientes cuando escuchas historias de venganza y lucha por la justicia. ¿Crees que la violencia siempre es el camino o existe otra forma de cambiar la historia? En lo más profundo de las tierras andaluzas, donde el sol inclina su corona dorada sobre infinitos olivares y frondosas encinas, nació un niño que pronto se convertiría en leyenda. No fue un nacimiento común, pues sus orígenes se tejieron entre los susurros y misterios secretos del pueblo gitano, una comunidad orgullosa y cerrada, moldeada por tradiciones ancestrales que guardaban con celo y pasión. Este niño, conocido solo como el niño de la gitana, creció envuelto en el aroma de las hogueras, el repique de las castañuelas y el espíritu indomable de un pueblo que vivía con honor, pero también con la constante amenaza de la intolerancia y el odio de los que los consideraban diferentes, marginados. Desde pequeño, fue instruido en las enseñanzas de la libertad y la justicia según las reglas de su clan, donde la familia y la lealtad eran tan sagradas como la vida misma. Su madre, Ramira, era una mujer fuerte y decidida, de ojos negros como la noche sin luna, y con una sonrisa capaz de iluminar los días más oscuros. Ramira le contó a su hijo historias de sus ancestros, guerreros y soñadores, que nunca se sometieron al opresor y que siempre lucharon por defender su dignidad. Ella fue también quien le enseñó que la sangre que corre por sus venas estaba destinada a cambiar el destino. Pero el destino, cruel como pocas veces se ha visto, pronto le mostró a el niño la cara más amarga de la realidad. En una trágica noche, cuando su comunidad celebraba la fiesta de la luna llena con cantos y bailes, un grupo de soldados corruptos al servicio de los poderosos terratenientes llegó sin previo aviso al campamento gitano. Buscaban castigar y humillar a su gente, imponiendo el miedo y la sumisión. La violencia estalló sin piedad. La madre del niño, Ramira, fue brutalmente asesinada frente a sus ojos, un acto que marcaría para siempre el alma del joven. El niño presenció cómo la vida se escapaba de su madre. Sus últimas palabras, llenas de amor y un mandato: «Protege a nuestro pueblo, lucha por nosotros». Con el corazón devastado y la rabia enardecida como un incendio que arrasa montañas, el niño de la gitana juró vengar a su madre y defender a su gente con cada aliento de su ser. No sería solo una historia de dolor, sino una leyenda de resistencia. Las primeras semanas tras la masacre fueron un tormento. La tristeza y la soledad acechaban al joven, quien se refugió en la oscuridad de los bosques, aprendiendo a ocultarse de sus enemigos y a dominar el arte del sigilo y la supervivencia. La sangre gitana le daba agilidad, una intuición que le permitía anticipar peligros y tramar planes con astucia. A medida que crecía, su habilidad con la daga y su conocimiento del terreno mejoraban, pero fue su sed de justicia la que lo transformó. Los caminos de Andalucía pronto comenzaron a temblar ante la aparición de un joven que atacaba con furia aquellos convoyes llenos de riquezas arrancadas al pueblo humilde, redistribuyendo lo robado entre los más necesitados, convirtiéndose en un símbolo de esperanza.
El niño de la gitana no era un bandolero al azar ni un ladrón común. Sus acciones estaban impregnadas de un código moral. Nunca tocaba a los inocentes y castigaba duramente a quienes abusaban del poder. Su nombre se pronunció en susurros cargados de respeto en las tabernas y plazas de los pueblos. Sin embargo, como parte de una comunidad cerrada y perseguida, el niño enfrentó también desafíos internos. Algunos miembros de su propio pueblo le temían o desconfiaban, porque la violencia que empleaba podía atraer aún más represión. Pero su fuerza para superar estas tensiones vino de la convicción profunda de que solo enfrentando al enemigo, él podría cambiar el destino de su gente. En una noche especialmente oscura, mientras la luna estaba oculta entre densas nubes, el niño planeó un ataque audaz contra las haciendas que saqueaban sin piedad las tierras gitanas. Su estrategia era impecable. Lideró una emboscada que dejó sin aliento a las fuerzas opresoras, liberando cautivos y quemando las reservas de los mercaderes corruptos. Los aldeanos lo vieron como un héroe que se levantaba contra la injusticia, pero la sangre derramada y las heridas siempre dejan cicatrices. En el fragor de la batalla, amigos y aliados cayeron, y la sombra de la muerte siguió de cerca cada paso del joven gitano. La venganza se volvió una pesada carga que no solo demandaba fuerza, sino también sacrificio. En su camino, el niño de la gitana cruzó destinos con otros personajes legendarios, algunos aliados y otros enemigos, quienes darían forma a una historia de lealtad, traición y pasiones desbordadas. Entre ellos, Juan el Serrano y el Pernales, hombres con heridas similares y un mismo fuego en el alma. Antes de descubrir los próximos giros de esta apasionante saga, te invito a suscribirte a nuestro canal para no perder detalle de esta historia llena de emociones intensas y batallas que marcaron una época. Deja en los comentarios qué parte de la historia del niño te impactó más y qué crees que pasará cuando estos bandoleros se enfrenten a sus destinos. En la vasta península ibérica, en una época donde la línea entre la justicia y la ilegalidad era tan difusa como las sombras al anochecer, surgió un hombre cuyo nombre resonaría por generaciones, Juan García, conocido por todos como el Pernales. Su historia no es la de un bandolero cualquiera, sino la de un individuo que supo caminar entre dos mundos, enfrentando como pocos las contradicciones de la sociedad de su tiempo. El Pernales no nació en la pobreza absoluta ni en la riqueza desmedida. Su infancia transcurrió en un pequeño pueblo de La Mancha, donde las tradiciones campesinas eran el alma del lugar. Desde niño, Juan fue curioso e inteligente, capaz de aprender sin esfuerzo y captar detalles que otros dejaban pasar inadvertidos. Pero su destino comenzaría a torcerse cuando presenció la injusticia arraigada en su pueblo, donde los poderosos imponían leyes que a menudo favorecían al opresor. A pesar de su inteligencia, el camino a la prosperidad era escaso para quienes, como Juan, provenían de familias humildes. El trabajo duro no siempre era recompensado y el descontento crecía en cada rincón. La vida parecía ofrecer pocas opciones, pero Juan poseía algo más allá de la fuerza física, un código de honor personal, una brújula moral que, aunque a veces desafiante para la ley, lo guiaba en sus decisiones. Lo que convirtió a El Pernales en un personaje fascinante fue su personalidad carismática y su habilidad para interactuar con todos los sectores sociales. Podía ser un amigo leal o un enemigo implacable, pero siempre actuaba con una lógica propia. Para muchos era un villano, para otros un salvador. Esta dualidad marcó su vida entera. Su incursión en la delincuencia no fue fruto de la ambición desmedida, sino de la necesidad y de una búsqueda de justicia según su propia visión. Robar a los ricos para ayudar a los pobres se convirtió en un lema no oficial de sus acciones. Pero también sabía que para llegar a ese punto había que tomar decisiones difíciles.
incluso pactos oscuros. El Pernales se hizo temido por su astucia y por su capacidad de escapar de la ley. Sus movimientos en la sierra y los caminos eran rápidos, y su conocimiento del terreno casi inigualable. Usaba su ingenio para evitar emboscadas y para atraer a sus perseguidores a trampas que solo él podría planear. Su lucha, sin embargo, no estuvo exenta de dolor y traición. Un episodio crucial fue la traición de su propio hermano, quien, temeroso por su propia vida, lo entregó a las autoridades para salvarse. Este golpe fue un profundo trauma para Juan, un recordatorio doloroso de cuán cerca podían estar la lealtad y la traición. A pesar de las caídas, el Pernales nunca perdió la esperanza ni su espíritu combativo. Supo reinventarse constantemente, manteniendo viva la llama de la resistencia y buscando siempre proteger a aquellos que, como él, sufrían la injusticia. Su vida fue una serie de escapadas, encuentros con la ley y con otros bandoleros, y la constante búsqueda de una libertad que parecía siempre estar un paso más allá. Una de las características que lo diferenciaba era su capacidad para analizar a sus oponentes y estrategas. No era solo fuerza bruta, sino un estratega nato que convertía las dificultades en oportunidades y ganaba batallas con la mente antes que con la espada. El Pernales fue también un hombre marcado por su humanidad. A pesar de su vida peligrosa, mostraba momentos de ternura y compromiso con su gente. Su relación con otros bandoleros, entre ellos Juan el Serrano y el Niño de la Gitana, fue compleja pero crucial para conformar una red de resistencia contra las injusticias de aquellos años. En una noche estrellada, poco antes de una emboscada que definiría su destino, el Pernales meditaba sobre su vida. Sabía que sus decisiones no solo afectaban a él, sino a toda una comunidad que dependía de su fuerza y liderazgo. Entendía que su batalla era más grande que él mismo, y que su legado sería contado en historias y canciones. Si has llegado hasta aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas la continuación de esta increíble saga. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. ¿Crees que un bandolero puede ser un héroe? ¿Qué esperas de esta historia de lealtad, traición y justicia? En nuestro próximo capítulo, la alianza peligrosa y los conflictos mortales que unirán a Juan el Serrano, el Niño de la Gitana y el Pernales en una lucha que marcará la historia. En el mundo oscuro de la Andalucía del siglo XIX, donde la injusticia y la opresión sembraban miedo entre las gentes humildes, tres nombres resonaban con fuerza en cada rincón: Juan el Serrano, el Niño de la Gitana y el Pernales. Cada uno con su historia de sufrimiento y venganza, de coraje y astucia, decidieron unir fuerzas en una alianza cargada de tensión y esperanza. No fue una alianza nacida de la confianza plena ni de la amistad sincera. Más bien, fue una alianza de necesidad y destino, una coalición que enfrentaría a un enemigo común: el despiadado señor feudal que con mano de hierro asolaba las tierras y oprimía a los pobres sin piedad. Desde el primer encuentro, las distintas personalidades tuvieron que enfrentarse a sus diferencias. Juan el Serrano, el vengador de su familia y de su pueblo, era firme y recto, con un odio profundo hacia los poderosos. El Niño de la Gitana, con su espíritu indomable y voluntad de hierro, aportaba la rapidez y sigilo de un sobreviviente de la marginación. Por último, el Pernales, con su astucia y habilidad política, comprendía las debilidades de sus enemigos y sabía cómo utilizar sus recursos y contactos. Juntos comenzaron a planificar movimientos estratégicos para debilitar al señor feudal y sus secuaces. Pero las tensiones no tardaron en aparecer. Las desconfianzas, heridas no sanadas y heridas del pasado amenazaban con romper la frágil unión. Cada paso debía ser dado con cuidado, pues el menor error podía significar la muerte o la traición. Los ataques iniciales fueron contundentes.
En las escarpadas montañas y cortijos vigilados, las emboscadas contra los enviados del señor feudal se multiplicaron. Sin embargo, estos ataques despertaron en sus enemigos una furia despiadada, quienes entonces reforzaron sus patrullas, poniendo en riesgo la vida de los bandoleros y de la gente inocente que soñaba con libertad. El señor feudal, un hombre sin escrúpulos, contrató mercenarios y pagó a informantes para descubrir y eliminar cualquier foco de rebelión. Los bandoleros supieron que la guerra ya no era solo contra soldados, sino también contra ladrones, traidores y espías que merodeaban las aldeas en busca de pistas. Entre las madrugadas frías de invierno y las noches de estío, se libraron duelos sangrientos y emboscadas trágicas. Las pérdidas fueron inevitables. Amigos y aliados cayeron, dejando vulnerabilidades que templaron aún más la resolución del trío. Pero el espíritu de venganza y justicia ardía con más fuerza que nunca. Las relaciones entre Juan, el niño de la gitana, y el Pernales se forjaron en la adversidad. Compartiendo más que planes de ataque, compartieron el dolor de las pérdidas y la esperanza de un futuro diferente. Cada gesto, cada palabra podía ser un voto de confianza o una chispa de traición, pero se necesitaban mutuamente para enfrentar la tormenta que se avecinaba. Los pueblos y aldeas empezaron a ver en ellos no solo a bandoleros, sino a símbolos de resistencia, una voz que clamaba contra siglos de opresión. En secreto las reuniones se multiplicaban, se tejían redes de protección y rebeldía, y el miedo comenzaba a ceder espacio a la esperanza. En esta lucha también hubo momentos de humanidad inesperados, historias de sacrificios silenciosos, de encuentro con niños y mujeres, de promesas renovadas bajo las estrellas. En cada paso la muerte parecía rondar cerca, pero era la vida la que impulsaba cada acción. Antes de adentrarnos en la batalla final, donde la venganza mortal sellará sus destinos, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ni un solo instante de esta apasionante saga. ¿Qué harías tú si estuvieras en sus zapatos? ¿Crees que la alianza superará las tensiones y traiciones? El último capítulo traerá el desenlace épico de la historia de Juan el Serrano, el niño de la gitana y el Pernales. Una venganza que será recordada por siempre, una leyenda que trasciende el tiempo. La noche oscura había caído sobre las montañas andaluzas, y con ella la atmósfera se impregnaba de una mezcla de tensión, expectación y presagio. Desde hacía años, Juan el Serrano, el niño de la gitana y el Pernales habían tejido una historia de venganza, resistencia y lucha contra la opresión. Pero aquella noche ellos sabían que su camino los llevaba a un desenlace definitivo, que cambiaría para siempre sus destinos y quizá el destino de un pueblo que los miraba con esperanza. Los rumores de la alianza de los tres bandoleros habían llegado a oídos del despiadado señor feudal, quien tomó cartas en el asunto con mano dura. Movilizó sus tropas más fieles y reclutó mercenarios despiadados, decididos a aplastar la rebelión que amenazaba sus riquezas y su poder. Sin embargo, subestimó la fuerza que nacía de la unión de los bandoleros, la tenacidad de quienes habían sufrido la injusticia y se levantaban con la fuerza de la sangre y la memoria colectiva. Juan, con su ira contenida y liderazgo firme, organizó la defensa con la precisión de un estratega nato. El niño de la gitana utilizó sus habilidades de sigilo para infiltrar mensajes y espiar las posiciones enemigas, mientras que el Pernales, maestro en el arte de la negociación y el engaño, tendía redes invisibles para desestabilizar a sus adversarios desde dentro. Aquel era un combate tanto de cuerpos como de mentes, donde cada decisión podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. La primera confrontación fue violentísima. En un terreno escarpado, bajo la luz mortecina de la luna, se desató un choque brutal.
Los gritos de guerra y los disparos rompían la serenidad de la noche. Los bandoleros, a pesar de estar en desventaja numérica, lucharon con la ferocidad de quienes no temen al final. La historia de cada uno se reflejaba en cada movimiento. Juan pensando en la venganza contra quienes arrebataron a su familia. El niño de la gitana en el honor por su gente. Y el Pernales en la libertad que buscaba para todos. Pero la batalla no fue solo un enfrentamiento externo. Las tensiones internas comenzaron a aflorar. Los años de lucha habían dejado heridas invisibles, desconfianzas, rencores y dudas que amenazaban con resquebrajar la ya frágil alianza. Cada estrategia, cada orden, tenía que ser medida con cuidado para no fracturar la unión. El peso de la responsabilidad sobre sus hombros era inmenso y solo podían confiar en el valor y la voluntad. La lucha se extendió durante días. El terreno se convirtió en un infierno de fuego, sangre y polvo. Familias enteras se escondían en cuevas y aldeas secretas, mirando con temor el fragor de la guerra que crecía cada vez más cerca. Algunos aliados cayeron, y con ellos la esperanza parecía menguar. Pero en medio del caos surgieron gestos de humanidad, rescates audaces, promesas renovadas y relatos que se contarían por siempre alrededor del fuego. Conforme avanzaban las jornadas, la leyenda de estos hombres crecía. Sus nombres se transformaban en símbolos de resistencia y de justicia. Lo que comenzó como la venganza de 3 hombres se convirtió en el grito de todo un pueblo, que aprendió a enfrentar la opresión con coraje y unión. En la confrontación final, la batalla decisiva tuvo lugar en el corazón de la sierra. El combate cuerpo a cuerpo fue implacable, una danza mortal donde cada segundo contaba. Juan el Serrano, con su furia justa, desató toda su fuerza contra los fieles del señor feudal. El niño de la gitana, con movimientos rápidos y certeros, sembraba el caos entre los enemigos. El Pernales, con inteligencia y estrategia, dirigía las defensas y buscaba la manera de desarticular la ofensiva. A pesar de la ferocidad del enemigo, los bandoleros lograron quebrar las líneas enemigas. Pero la victoria tuvo un precio alto. Heridas profundas, pérdidas irreparables y el sacrificio de quienes se entregaron para que la causa sobreviviera. En medio del polvo y la sangre, el eco de sus nombres quedó grabado en la memoria colectiva para siempre. Aunque algunos no vivieron para ver la libertad que soñaron, su legado trascendió el tiempo. La historia de Juan el Serrano, el niño de la gitana y el Pernales, se convirtió en leyenda, en canciones, en cuentos que narran la eterna lucha entre la opresión y la dignidad humana. Sus acciones enseñaron que la justicia puede nacer de la sangre derramada, que la venganza tiene un sentido cuando busca la verdad, y que la unidad en la adversidad es la fuerza más poderosa. El pueblo, inspirado por estos líderes, continuó resistiendo, soñando y luchando por un futuro donde la libertad y la justicia no fueran solo palabras, sino realidades palpables. Así, la historia de estos bandoleros míticos es un recordatorio constante. La lucha por la dignidad humana nunca termina, y cada generación debe tomar su lugar en esa batalla. Gracias por acompañarnos en este recorrido intenso y apasionante. No olvides suscribirte, darle like y compartir esta historia para que más personas conozcan la saga de estos héroes y rebeldes. Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu parte favorita o qué otras leyendas quieres descubrir con nosotros. Hasta la próxima historia emocionante, donde seguiremos explorando las figuras que han marcado la historia con su coraje y humanidad.